Señor y Salvador Jesucristo, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Padre, te damos gracias. Y te damos gracias, Señor, por todo en esta mañana, aún las cosas que no pudiéramos entender. Porque en ti, Señor, están, Señor amado, nuestros tiempos. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la oportunidad de llegar hasta aquí. Señor, quizás en medio nuestro hay alguien que todavía no le tiene sentido. Tú conoces nuestro corazón, quizás hay alguien afligido, hay alguien quebrantado. Señor, no podemos manejarlo nosotros. Yo sé que ni mi hermano, ni a mi amigo, ni aún, Señor, el predicador. Ya te hemos cantado. Ahora, Señor, nos sentamos a la mesa. Permite, por tus muchas misericordias, que salgamos edificados, que salgamos diferentes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse. Solo para recordar el énfasis, el viernes del Espíritu del Señor, ¿verdad? Se fue en quién estaba hablando. Y recuerdo que en un momento pues se mencionó que a veces nosotros queremos depender de palabras vacías. Sin embargo, la palabra de Dios no está vacía. La palabra de Dios es viva, es eficaz, como bien dice el libro de Hebreos. Así que Dios quería resaltar ese poder de la palabra, ¿verdad? Y en la persona de Nehemías, cómo éste logró todo ese periodo de tiempo poder continuar creyendo, esperanzado y poner en acción esa palabra para ver aquellos muros ser restaurados en la ciudad de sus padres. En esta mañana a mí me gustaría entonces ir a la acción de esa palabra. El salmista en estos dos versículos, ¿y por qué leí el 50? En estos dos versículos, si voy al 50 nuevamente, me dice, porque tu dicho me ha vivificado. Permítame empezar al revés. Porque tu dicho me ha vivificado. Dicho, ahí puede ser otra forma de decir la palabra. Quizás los que la tradujeron, pues vieron otros símbolos y pudieron traducirlo de otra manera. Así que lo que está diciendo es porque tu palabra me ha vivificado. Esa palabra vivificado ya usted y yo la conocemos. Alguien que es vivificado es porque está muerto. Nadie que esté vivo tiene que pasar por esa dinámica de ser vivificado. Así que él está diciendo lo que pudiera ser nuestra carta de triunfo en esta mañana. Porque para yo poder experimentar lo que dice antes, necesito ser vivificado. ¿Y qué es lo que dice antes? El escritor sencillamente dice que él esperaba en esa palabra y él se consolaba en esa palabra. Así que una persona vivificada me está diciendo, ¿sabes qué? No solo tuve la experiencia de conocerlo a él, sino que decidí que eso que me dio nuevamente vida o le dio sentido a mi vida, ahora me va a consolar y ahora en eso voy a esperar. ¿Qué actitud tenemos a la palabra? Pudiera ser entonces unido a un mensaje el viernes donde me dice que quien está hablando no es cualquiera y que su palabra no es cualquier cosa. Pues entonces pudiéramos nosotros comenzar ¿a qué? A ser edificados en esta mañana. Así que esperar, tengo que esperar. Esperar, creo que aunque lo busqué, usted debe de estar claro en su definición. Tener esperanza. Por eso yo comencé diciendo que hace cerca de 3 semanas el Señor viene hablando a la iglesia. Tener esperanza de lograr o de que se realice algo que se desea. Tener esperanza de lograr
o que se realice algo que se desea. Creer o saber que sucederá una cosa. ¿Qué tú estás esperando? ¿Qué tú quieres que ocurra? ¿Cuál es tu deseo más profundo? Se supone que estemos a la par del Señor, que estemos cónsonos con el Señor, de acuerdo con el Señor. Eso se lo dejo a usted para que se escudriñe. Bien, entonces, yo debo de recordar ciertos detalles y darle algunos ejemplos de cómo se condujeron personas en este sentido. Un versículo que puedo traer a colación en esta mañana, 2 Corintios 1, no lo tiene que buscar. En el versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ahí hay un mensaje completo, porque si entendió bien, las promesas de Dios son en Él sí y amén por medio de nosotros. O sea, nosotros tomamos parte en si se dan o no se dan esas promesas. De parte de Dios me dice, en Él son sí y amén. Así que la otra parte me corresponde a mí. Y todo siempre para la gloria del Señor. Yo puedo recordar la palabra también, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Son versículos que necesitamos recordar y escudriñar en nuestro corazón. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son textos, vuelvo y repito, que deberían de estar acompañándonos en los momentos de necesidad. Así que, ¿cómo actuaron personas en la antigüedad y específicamente en los tiempos de Jesús respecto a los dichos, respecto a su palabra? Permítame recordarle, mira, aquí enumeradito 4 de ellos. Ahora, voy a resaltar un dato. En tiempos de Jesús, histórico, en el tiempo de los evangelios, el ministerio de Jesús no era lo que es para la iglesia no había nacido. Él era un profeta, él era un maestro. Y ese profeta y ese maestro obraba señales y milagros, que mucha gente refutó, pero que están en la Escritura. Así que usted va a ver cómo estas personas, estos 4 ejemplos, se desenvolvieron a la hora de ver a Jesús como ese maestro, ese profeta y, como bien algunos dijeron, el Mesías. El primero que deseo ver, Mateo 8. Mateo, en el capítulo 8 del libro de Mateo, aparece una historia. La historia de un centurión. Este hombre se acercó a Jesús deseando que su siervo fuese sanado. Se le acercó a Jesús y hubo una plática entre ambos. Y la Biblia dice en el versículo 13, si usted quiere enfatizar el texto, si lo busca, ¿verdad? Yo también le voy a dar la oportunidad. Dice en el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado, dice la Escritura, fue sanado en aquella misma hora. Muchos de nosotros, a pesar de los años en el Evangelio, seguimos esperando que Dios opere en nosotros por simpatía. Muchos de nosotros todavía al día de hoy esperamos no solo que opere por simpatía, sino por conocimiento. Sin embargo, la Escritura, cuando usted continuamente la lee, usted se percata que no se trata de simpatía, que tampoco se trata de un conocimiento en la mente, sino de una obediencia y una pasión. De repente tiene que surgir algo más allá de un intelecto que traspase el corazón del hombre. Dijimos que la palabra es viva y eficaz. Por eso el salmista dijo, oye, yo voy
a esperar en tu palabra. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual esperaré. ¿Por qué? Porque me ha vivificado. Si la palabra no traspasa ese intelecto y no pasa también esa simpatía, ese ay bendito, esa pena, ese sufrimiento, usted no va a poder decir lo que el Espíritu pretende este fin de semana que esta casa dice, que esta casa diga. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, porque en ella es, porque en la cual me has hecho esperar. Discúlpeme. Este hombre que yo acabo de leer va donde Jesús. Y en eso, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Este hombre fue con todas las palabras adecuadas, de una manera elocuente. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión, y ahí comienza una plática, porque este hombre de repente le demuestra a Jesús algo que escaseaba. Él le dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y Jesús se maravilló. ¿Y qué dijo? Jesús dijo, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Este hombre sabía algo, y lo único que necesitaba en ese momento era esa experiencia que él mismo vivía, transportarla y aplicarla a lo que Jesús significaba. Y eso hizo. Eso hizo. ¿Sabes qué, Señor? Yo también estoy tengo gente bajo mi autoridad. Y yo quiero que mi siervo se sane. Pero yo voy a tener que hacer algo. De la misma manera que aquellos me obedecen a mí, yo te voy a obedecer a ti. Yo estoy delante de muchos de ustedes que trabajan de manera secular. Y digo, se supone que todos, pero hay muchos ya también retirados. Pero tanto el uno como el otro, y yo que estuve también en esas, nosotros nos tenemos que subordinar, ¿verdad que sí? Teníamos que someternos a quienes, a unos jefes, a unos supervisores, a unas personas. Y lo logramos. ¿Verdad que sí? Porque todavía estás trabajando. Y eso, en esta mañana, es una herramienta para poder discernir si nosotros realmente estamos haciendo lo mismo ante ese Dios del cielo. Esa es la primera historia. Fíjese que entonces, después de que este hombre logra hacer eso, esa química o esa conexión o esa aplicación, el versículo 13, que fue el que leí, dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y usted dirá, ¿dónde está la aplicación del texto? Oye, se fue. Yo no sé cuántos pasos dio, cuántos minutos. Yo no sé a qué distancia estaba su casa, pero en aquel trayecto, al igual que nosotros llevamos tiempo esperando, él tuvo que esperar. Y eso es lo que deseo en esta mañana. Cómo esta persona que todavía no habla de salvación en su vida logra conectarse con Dios y hablar de sanidad. Y después que Dios le habla algo, seguir caminando sin reproche. Sencillamente porque se acordó de algo que él ha vivido en carne propia. Espérate,
Mis soldados se someten a lo que yo digo. Mis siervos se someten a lo que yo digo. Pues yo también me voy a someter a lo que Él me dice. Y Él me dijo, ve, porque conforme yo he creído, así ha sucedido. ¿Cuántos de nosotros hoy pudiéramos salir por esa puerta, aun cuando nadie te profetice, aun cuando nadie ponga las manos, y tú puedas salir por ahí caminando diciendo, yo sirvo a un Dios que no hace acepción de personas, y como al centurión puede pasar en mi vida, y eso que en casa está desajustado, desordenado, muerto, vuelva al orden, vuelva a la vida, vuelva a la salud, porque yo sirvo a un Dios vivo. ¿Con qué fe estamos caminando? O sencillamente el escenario de la iglesia es uno y el escenario afuera es otro. Este hombre logró lo que muchos hoy no hemos podido alcanzar. Unir lo que pueda ser mi entorno diario con lo que Dios ha dicho. Son muchas las voces. Vuelvo y repito, este hombre tuvo que haber caminado. Habré hecho bien. Estará sano. Él dijo que estaba 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 sano. ¿Qué te ha dicho Dios que pusiste un día al lado? Quizás Dios te habló de completar tu casa, de completar tu matrimonio, de completar tus hijos, de salvar a tu familia, de sanar tu cuerpo. Pero ¿qué hacemos, amado? Separamos una cosa de la otra. En Marcos, en el capítulo 5 está nuestra próxima historia. Y en Marcos, en el capítulo 5 está la historia de Jairo. Y aquí me muestra una cosita como que añadiéndole. Porque en esta ocasión Jairo tuvo luchas para hablar con Jesús. Ya usted sabe que cuando él habló con Jesús cuando éste regresó a la playa. O sea que la primera vez que Jesús estuvo, Jairo no conversó con él, no se atrevió, no tuvo fuerza, no se empujó a sí mismo a la dinámica. Sin embargo, oye, no se movió de la playa convencido de que Jesús iba a regresar a la misma. Pudiéramos algunos de nosotros comenzar a agarrar información de ahí y decir, caramba, yo no me voy a mover. Porque yo sé que aunque yo no me acerque de la manera que debía haberlo hecho, puede que Dios todavía me dé otra oportunidad. Por eso es que nos congregamos, amados. Nosotros nos congregamos porque servimos al Dios de la otra oportunidad. Amén. Dios va a regresar a la playa. Dios va a regresar a esta playa. Dios va a volver a esta playa. Y te va a dar la oportunidad que te acerques a hablar con Él. No, hay sueño parece. Y eso que hace calor. ¿Qué ocurre en la conversación? Ese hombre se acerca finalmente y le dice, Jesús, yo quiero que sanes a mi hija. Mi hija está atormentada, mi hija está muerta. Está agonizando, dicen otros textos. Y Jesús le dije, sí, yo iré. Vamos. Dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, versículo 23. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaba. Ya usted conoce. De repente aparece la mujer del flujo de sangre y permítame ponerla a un lado. Porque me puedo ir y no hay tiempo. ¿Y qué ocurre entonces? Esta mujer, este hombre ve todo el escenario mientras su hija ¿qué? Está agonizando o incluso ya está muerta. Él todavía no lo sabe, pero Jesús está detenido. Y ahí viene la palabra de Dios cuando lo ve en la frustración de que las noticias que llegan no son las que él quería. No moleste más al maestro porque tu hija ha muerto. Jesús lo mira y le dice, cree solamente. Cree solamente.
cree solamente. Y siguieron caminando hacia la casa. Hay alguien que puede escuchar eso. Había ya muerte en la casa. La muerte ya había llegado a la casa. Pero este hombre siguió caminando porque el Dios que él buscó, y aquel profeta que había buscado, aquel maestro que había buscado, le dijo: cree solamente. Ya usted conoce el final de esa historia. Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, hay otra historia. Se la busca rapidito y me acompaña en ella. Si no, yo tranquilo, yo se la trato de solamente de decir. Y no es mi amiga la samaritana, no se preocupe. Pero es esa experiencia de Jesús cuando sana al hijo de un noble. Es interesante, porque aquí hay otra persona, dice, que viene a buscar, dice en el versículo 47, si me acompaña, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: oye, si no viene señales de prodigio, no creéis, no creeréis. Lo confrontó como que un poquito. Pero cuando uno está seguro de algo, la confrontación no molesta. Amén. Cuando uno está seguro de algo, la confrontación no molesta. Porque hay confrontación y hay confrontación. Hay confrontación donde lo único que quieren es avergonzarte. Pero hay confrontación que demuestra amor y misericordia. Y la experiencia de este hombre aparentemente no fue la que despega, la que aleja, la que distancia. Y este hombre inmediatamente en el próximo versículo le dice: el oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? El versículo 50 dijo: ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. En la historia de Jairo, Jesús llegó a donde estaba la necesidad. Pero en dos de las historias, la del centurión y la de este oficial, sencillamente se da una palabra. Entonces tú no le puedes poner patrones a lo que Dios está tratando contigo. Y la persona que espera en una palabra no le puede poner patrones a Dios. Sencillamente abrazas la palabra y caminas. Nos toca caminar, porque hoy Dios viene a decirte: ve, solo ve, sal abrazando esa palabra y no permitas que tu entorno te separe de ella. No permitas que las voces te distraigan de ella. Camina por la palabra. En el capítulo 9 de este mismo evangelio, en el capítulo 9 hay otra historia. La historia de un ciego de nacimiento. Este ciego, sencillamente, lo sentaban en alguna de las orillas de los caminos para que pidiera limosna. Todo el mundo lo señalaba. Incluso le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, o su familia? Todo el mundo lo tiene señalado, crucificado, destruido, marginado, sin ningún tipo de esperanza. Sin embargo, Jesús dijo algo maravilloso: no es que pecó ni su padre, sino que para las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Alguien puede recibir eso hoy? Oye, lo que tú estás pasando es para Dios glorificarse. Yo no puedo poner fe en ti, la fe la sacas tú. Pero si alguien recibe eso, yo sé lo que viene después. Eso dice ahí que para que Dios se glorifique es que tú estás viviendo lo que estás viviendo. Dios se quiere glorificar.
Pero ahora va a ocurrir una lucha entre muchas voces, una lucha entre voces de la razón, de los sentimientos, de las emociones, unas voces que vienen por lo que tú estás viendo versus lo que Dios te dice. La Biblia dice, y quiero cerrar con este hombre, de los ejemplos que le mencioné, este es el cuarto, porque dice que el milagro no ocurrió inmediatamente. Ninguno de los 3 milagros ocurrió inmediatamente. Primero, el centurión se tuvo que ir. El centurión se tuvo que ir. Y mientras caminaba, el siervo era sano. El oficial se tuvo que ir. Y en el camino, su hijo quedó sano. Dice que los siervos le interceptaron y le dijeron, oye, maestro, tu hijo está sano. Y él preguntó, ¿y cuándo? Ayer a tal hora. Y él se acordó y dijo, cuando Jesús me dijo, cuando hablaba con Jesús, mi hijo fue sano. Y ahora tenemos a un ciego que apenas puede quizás caminar por su cuenta, que normalmente lo tiran ahí a pedir limosna. Ahora hay un loco que le dice, levántate y vete, lávate a Siloé. ¿Y dónde está el que me va a ayudar? Nadie te va a ayudar, arranca y vete a Siloé. A veces estamos esperando que alguien, no, es que a mí nadie me ayuda, a mí nadie, por mí nadie ora, a mí nadie me ministra, a mí nadie me profetiza, a mí nadie. Pero no es que Dios es suficiente. Dios es suficiente. Y le dijo a este hombre, oye, yo quiero que te vayas y te laves en el estanque de Siloé. Lo maravilloso de mi historia no es lo que dice Jesús, porque lo estoy viendo en todas las palabras de esta escritura. Es que este hombre ciego de nacimiento caminó hasta el estanque de Siloé. Cada vez que el Espíritu me permite leer esto, yo me vuelvo y me pregunto lo mismo. ¿Cómo caminó al estanque? Usted me dirá, es que desarrollan el sentido, es que desarrollan tal cosa. Ese es el problema, que siempre recurremos a lo físico, a lo tangible, a la razón. Yo no me quiero ir a la razón. Yo no estoy hablando de sentidos. Yo estoy hablando del poder de una palabra que cuando te la dicen, tú accionas. Cuando le dijeron al paralítico, levántate, se levantó. Y cuando le dijeron al ciego, ve, el ciego fue. De eso es que esto se trata. Que Dios quiera utilizar los sentidos, que Dios quiera utilizar mi entorno, eso se lo dejo a Él. Pero lo primero que se tiene que levantar en mi vida es una palabra por la cual estoy esperando. Estos hombres esperaron por una palabra. Estos hombres, lo leímos. Recibieron un milagro por una palabra. Ahora permítame establecer unas ideas. Para esperar y o caminar en una palabra, vas a tener que acercarte con la fe y la actitud correcta. Y yo le llamé a eso pasión. Tiene que haber pasión y te tuvo que haber vivificado. Tienes que aprender a depender. Tienes que entender que tus recursos no sirven. Tienes que entender que tú no puedes solucionar tu problema. Esa es la diferencia con los de afuera. La persona que está afuera sigue queriendo demostrarnos que él puede, que se puede, que no necesitamos a Dios. Pero los que hemos sido vivificados, aprendemos a depender de Dios. Y vivimos por una actitud. Y eso es lo primero que necesitamos. La idea que yo acabo de transmitir no ha cambiado. No ha cambiado. Al igual que estos hombres, tenemos que acercarnos con esa
actitud y esa pasión. La diferencia, que para ellos era un profeta. Ellos no habían entendido la palabra Mesías todavía, pero nosotros sí. Para nosotros, Él es nuestro Salvador. Y hay una palabra más poderosa que debe de ser la que nos mueve. No es la sanidad del cuerpo, no es la restauración de mi alma, es la salvación de mi alma. Esa es la palabra que nos debe de motivar a seguir derecho hacia adelante. Esa es la palabra que nos debe de levantar, que Él es nuestro Salvador. Que sí hay una vida después de esta. Y yo me tengo que preguntar, ¿a dónde la voy a pasar? No es que me entierran y se acabó. Es que cuando me entierren yo me voy a volver a levantar. Y me voy a levantar delante de aquel que haya sido mi Señor en la tierra. No solo Él me sana, repito. No solo Él me liberta, no solo me provee, no solo me bendice. Él me ha prometido que estaré con Él por la eternidad. Así que yo debo de tener esa palabra en cuenta. Ahora yo puedo repetir el texto. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Estaré contigo por la eternidad. Y por esa palabra debo de aprender a moverme. Por esa palabra debo de aprender a vivir. Y debo de aprender a guardar un corazón. Alabado sea el Señor. En el libro de Reyes, la historia de Naamán nos aflora más o nos resume el evento. En el capítulo 5, usted lo puede buscar después. Hay una palabra que le dicen los criados a este hombre, específicamente en el versículo 13. En el versículo 13 le dicen, en Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 13, dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. Si te mandara a hacer una gran cosa, no lo harías. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. El profeta, el Naamán, el general, estaba molesto porque lo había mandado a lavar en el río sucio de Israel, Jordán. Vete, lánzate al Jordán 7 veces y serás limpio. De repente, la necesidad que tenía fue opacada. ¿Sabe por qué fue opacada? Por el orgullo. El orgullo que arrastramos hace miles y miles de años. El orgullo a no querer depender de Dios. El orgullo a no reconocer que necesitamos de Dios. El orgullo que ha detenido al hombre de someterse a la palabra. A mí nadie me manda. ¿Cuánta fricción no hemos sentido? Oiga bien lo que estoy diciendo para que no se me moleste. ¿Cuánta fricción no hemos sentido en nuestro interior cuando nos paramos en esa entrada y nos dicen dónde sentarnos? A nadie le gusta que lo manden. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestro orgullo, es parte de ese pecado original. Sin embargo, cuando usted recurre a Dios y decide vencer y derrotar ese pecado original, usted no le importa lo que le dicen. Porque lo que le dijeron redunda en bendición a su vida. Y estos hombres, los siervos de Naamán, le están diciendo, Naamán, puede que si te hubieran dicho algo grande, como te hubieran alabado, lo haría. Pero lo que te dijeron fue, vete al Jordán y humíllate. No lo quieres hacer. Prefieres mantenerte en tu orgullo antes de recibir el milagro. Le dejo esa pregunta. ¿Seguiremos chocando con Dios? ¿Seguiremos peleando con Dios? ¿Seguiremos desafiando a Dios en las cosas que de manera individual y de manera colectiva nos está diciendo? ¿O vamos a hacer lo que el Espíritu le puso a esta dama por campaña? Señor, tu palabra me ha vivificado. Por lo tanto, en ella estoy esperando.
En ella estoy esperando. Y tú no eres hombre para mentir. Tú no eres hijo de hombre para arrepentirte. Dios ha prometido visitarnos. Dios ha prometido regresar a esta playa. Dios ha prometido restaurar los matrimonios. Dios ha prometido sanar los enfermos. Dios ha prometido hacer cosas nuevas en la vida de cada uno de nosotros. Y ¿sabe algo? Por ese dicho, yo voy a seguir caminando. Voy a seguir caminando. ¿Cuándo lo va a hacer? Yo no sé. ¿Cuándo seré la persona en el modelo que Él quiere? Lo que Él quiere haber hecho en mí, que se manifieste y Él pueda decir, recibe, 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 recibe. Así que, amado, yo terminé. Solo digo lo siguiente. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Una palabra que antes que nada me vivificó. Me trajo de muerte a vida. Como iglesia, más que un milagro físico, más que un milagro emocional, está el milagro de la salvación. No permita que el enemigo lo siga entreteniendo. Camine, camine, entienda que un día todo ser humano se va a parar delante de la presencia del Señor. Y no va a ser por simpatía. No va a ser por gusto. No vale la palabra de que soy bueno. Sino hay una sola palabra que nos hará justos. La sangre de el Cordero. La sangre de Jesucristo. Deja de vivir por las cosas que este mundo nos sigue poniendo de frente, como si no hubiera un mañana. Deja de vivir por cualquier otra palabra que se te presente. Deja de vivir por esas cosas que tu corazón te dicta y vuélvete en amistad con Dios. Y camina por esa palabra que un día Dios te dio. Las demás cosas no serán añadidas. Usted inclina su rostro y me permite orar. Santiago en el capítulo 5, mientras usted medita, en el versículo 15 específicamente, después lo anota, dice que la oración del justo puede mucho. Que esa oración, fíjese que no dice que sanará. Lo primero que hace la oración es salvar. La oración salvará al enfermo. Vuelva por la palabra. Vuelva por una palabra. Quizás alguien en esta mañana Dios le está diciendo, le está haciendo la confrontación del oficial. O quizás tú estás ya tan ready, tan listo, tan preparado como para hablar con él y decirles, no digas, di la palabra, no me tienes que acompañar. O quizás tú seas de los que, como el ciego, te digan, ve solo, ni te voy a acompañar. No sé en qué lugar estás, no sé en qué posición estás, no sé. Solo te pido dónde estás. Vuelve en amistad con el Señor, iglesia. Vuelve en amistad. Fíjense que no estoy hablando de nada, de que si estás mal o estás bien, si estás en pecado no lo estás, si te apartaste o no. Vuelve en amistad. Si no conoces al Señor, díselo ahí mismo, Señor, yo te recibo como mi Salvador. Yo he peleado con toda mi fuerza como Anamán, porque yo no me quiero postrar ante ti. Yo no quiero sumergirme en el Jordán. Yo no quiero. Tienes que mandarme otra cosa. Pero escucha hoy mi voz de siervo. Escúchala. Escucha mi voz de siervo que te está diciendo, oye, pero si lo que vas a recibir es bueno, ¿por qué no lo aceptas como tu Salvador? Pero si lo que vas a recibir lo necesitas. Tú no viniste buscando eso. Lo que vas a recibir, lo que necesitas es lo que vas a recibir.
No, yo lo que necesito es sanidad. Lo que necesitas es perdón. Lo que necesitas es la sanidad de un corazón que ha sufrido y arrastrado y ha sido engañado. Oye, y lo arrastras y lo arrastras y tu estado de ánimo te lo dice. Por eso vuelvo y te repito. Anda, sumérgete. Sumérgete con nosotros hoy, iglesia. Iglesia, sumérgete. ¿En dónde, pastor? ¿En el río Jordán? ¿Vamos a ir allá? No. Sumérgete en la sangre del Cordero. Y serás limpio. Y serás sanado. Y caminarás por esta tierra esperando en una palabra que pronto se ha de manifestar. Pronto se ha de manifestar. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que vivimos, los que hemos quedado, seremos levantados y transformados en los aires. Y estaremos para siempre con Él. Me preocupa si todavía dices que esa historia es un cuento de camino. Me preocupa y cuestiono si en realidad conoces a tu Dios. Porque del mundo puedo esperar que me digan que eso es mentira, que eso no va a pasar. Oh, pero una iglesia que ha conocido el amor de Dios sabe que Jesucristo viene por su novia. Cristo viene por su iglesia. Arregla tu vida. Vuelve en amistad con el Señor y camina por esa palabra. Condúcete hacia allá afuera como si Cristo viniera hoy. Si en verdad nosotros esperamos en una palabra de Dios, que sea en esa. Porque todo lo demás vendrá por añadidura. La riqueza, la salud, el poder, la grandeza. Lo que tú quieras conforme a la voluntad de Dios te será dado. Si caminas por la palabra, una palabra que te dice de hoy, vengo pronto y mi galardón conmigo. Retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo en este fin de semana, gracias por tus muchas misericordias y tus bondades, gracias por el privilegio de servirte, gracias. No vamos a creer, Señor, que somos aquellos que lo que queremos evadir y que satisfacemos nuestras necesidades diciendo que seremos sacados de este mundo. Ay, allá afuera dicen que eso no es de hombres. Pero yo creo lo contrario, Dios. Esperar en la fe es de hombres. Bendice esta casa. Y gracias porque hoy nos dijiste en el silbo apacible, yo regreso a esta playa. Para que los que no hemos hablado contigo hablemos. La gloria será siempre tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Si alguien desea reconciliarse con el Señor, hágalo ahora. Si yo tengo que retener a aquella gente allá afuera unos minutos más por ti, lo hago. Arregla tu vida con el Señor ahí donde estás. Arréglala. Dile, Señor, yo quiero volver en amistad contigo. Joven, adulto, mujer, niño, varón, quien sea. Reconcíliate con el Señor. Reconcíliate con el Señor. Deja de rechazar lo más grande que va a ocurrir sobre la faz de la tierra. Y no es la tercera guerra mundial, sino el levantamiento de la iglesia. Cristo vuelve por su iglesia. Él lo prometió y Él cumplirá. Y yo vivo y me sostengo y espero en esa palabra. Y en esa palabra me consuelo. En esa palabra me consuelo. Y mientras tanto caerán 1000 y 10,000 más. A mí no llegarán. ¿Por qué? Porque su palabra me ha sostenido. Gracias a Dios. En el nombre de